Imagina que el suelo bajo tus ruedas tiene 150 años de antigüedad. Está hecho de madera y cables de acero oxidado, y tiembla con cada ráfaga de viento del Himalaya. A tu izquierda, un abismo de 300 metros. A tu derecha, otro abismo de 300 metros. Frente a ti, la promesa de que el puente lleva décadas siendo cruzado por personas que saben exactamente lo que están haciendo. Detrás de ti, el conductor que viene en sentido contrario. ¿Por qué este puente tiene un solo carril? En algún lugar del planeta, mientras los ingenieros del mundo construyen autopistas con barreras de seguridad y cámaras de monitorización en tiempo real, existen puentes que desafían todas las lógicas de la ingeniería de seguridad moderna. Construidos sobre abismos, azotados por vientos que tumbarían camiones, usados a diario por millones de personas que no tienen otra opción y que, sin embargo, siguen en pie, décadas después de que cualquier manual de construcción los hubiera reemplazado. Hoy en El Confín, cruzaremos los 10 puentes más peligrosos del planeta. Estructuras que la humanidad construyó donde no debía, que el tiempo ha convertido en indispensables y que nadie, absolutamente nadie, debería cruzar sin antes preguntarse si verdaderamente no hay otro camino. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. Poner puente circular de la laguna. Garzón, el puente que te obliga a detenerte. Laguna Garzón, Uruguay. Inaugurado en 2015. Hay puentes que se construyen para acelerar el mundo. Y hay exactamente un puente en el planeta construido deliberadamente para frenarlo. Se encuentra en la costa atlántica de Uruguay, donde la Laguna Garzón separa 2 departamentos del litoral oriental, y su forma rompe con todo lo que la ingeniería vial ha establecido desde que los romanos tendieron sus primeras calzadas de piedra. El puente circular de la Laguna Garzón no es peligroso por sus dimensiones, por su altura, ni por sus materiales. Es peligroso, en un sentido filosófico profundo, porque hace exactamente lo contrario de lo que un puente debería hacer. En lugar de conectar 2 puntos por el camino más corto y veloz, los conecta por el camino más lento, más curvo y más contemplativo posible. El arquitecto uruguayo Rafael Viñoly, que diseñó rascacielos en Nueva York, museos en Londres y centros de convenciones en Tokio, recibió el encargo de cruzar una laguna que era al mismo tiempo un santuario ecológico de aves migratorias. Una carretera recta convencional habría convertido el entorno en una pista donde los automóviles pasarían a velocidades que los ciegos ante el paisaje y peligrosos para la fauna. Viñoly planteó entonces algo que ningún cliente de infraestructuras había pedido jamás: construir un puente que obligara físicamente a los conductores a reducir la velocidad. La solución fue un círculo perfecto de hormigón, de 60 metros de diámetro, que forma una especie de noria sobre el agua. Los conductores entran al círculo por un extremo, dan una vuelta completa de 360 grados y salen por el otro lado, con el agua de la laguna visible en todas las direcciones durante el recorrido. La curvatura hace imposible superar los 30 kilómetros por hora sin perder el control. El puente se convierte así en un mirador flotante obligatorio, en un momento de contemplación forzada que el siglo XXI necesita más de lo que cree. Rafael Viñoly, el arquitecto del puente circular, es el mismo que diseñó el edificio 20 Fenchurch Street en Londres, popularmente conocido como el Walkie Talkie, que en 2013 concentró la luz solar con tal precisión en su fachada cóncava que derritió partes de un automóvil estacionado en la calle de abajo y frió un huevo en la acera. Viñoly tiene el singular historial de ser el arquitecto responsable tanto del puente, que obliga a ir más despacio, como del edificio que fundió metales a temperatura ambiente. El puente de la Laguna Garzón ha recibido premios de diseño en Europa, Asia y América. Los residentes locales lo usan todos los días sin pensar en él. Los turistas hacen fila para fotografiarse en el círculo. Y la laguna, sin perturbaciones de velocidad excesiva, sigue siendo santuario de aves. El experimento funcionó. Del diseño deliberadamente contemplativo, pasamos a la ingeniería de vértigo puro. Porque el siguiente puente en nuestra lista
Tiene una pendiente que desde el ángulo correcto parece una pared vertical y que desde el asiento del conductor parece el inicio de una caída libre. Puente Eshima Ohashi, la montaña rusa de asfalto de Japón. Lago Nakaumi, prefectura de Shimane y Tottori, Japón. 1. 446 metros de longitud. Hay una fotografía del puente Eshima Ohashi que se convirtió en viral a partir de 2016 y que durante semanas fue clasificada por millones de usuarios en Internet como imagen generada por ordenador, efecto especial o montaje fotográfico. No era ninguna de las tres cosas. Era el puente, fotografiado desde el ángulo frontal con un teleobjetivo de gran distancia focal, que comprime la perspectiva y hace que la pendiente de 6,1% se convierta visualmente en algo que parece una pared vertical de asfalto. La realidad física, aunque menos dramática que la fotografía, sigue siendo extraordinaria. El Eshima Ohashi fue construido entre los años 1997 y 2004 para cruzar el lago Nakaumi, en el límite entre las prefecturas de Shimane y Tottori, en el suroeste de Japón. El problema de ingeniería era concreto. La carretera necesitaba cruzar el lago, pero bajo el puente tenían que pasar barcos industriales de calado significativo. Esto exigía una altura mínima de 45 metros en el punto central del puente. El problema era que las orillas del lago estaban demasiado próximas entre sí para construir una rampa de acceso suave que permitiera ganar esa altura gradualmente. La única solución fue una pendiente pronunciada, 6,1% en el lado de Shimane y 5,1% en el lado de Tottori, lo que convierte al puente en el tercero más inclinado del mundo entre los puentes de marco rígido de su categoría. Los automóviles de baja potencia tienen dificultades reales para subir en días de viento fuerte. Los camiones pesados deben activar marchas específicas para el descenso en el lado contrario. En invierno, cuando la lluvia congela sobre el asfalto de la pendiente, el cruce se convierte en un ejercicio de control de vehículo que muchos conductores locales prefieren evitar y para el que el Departamento de Carreteras de Shimane emite advertencias específicas. El puente Eshima Ohashi apareció en un anuncio televisivo de la marca de automóviles Daihatsu en 2013, en el que varios modelos de la gama subían y bajaban por la pendiente con aparente facilidad. El anuncio generó tal controversia sobre si las imágenes habían sido manipuladas para exagerar la pendiente que la empresa constructora del puente publicó un informe técnico oficial confirmando las especificaciones reales. El anuncio, paradójicamente, fue el que introdujo al puente en la cultura viral global antes de que ninguna fotografía independiente lo hubiera popularizado. De Japón cruzamos el Pacífico para llegar al lugar donde la ingeniería moderna decidió invertir literalmente la realidad, donde los coches pasan por debajo del agua y los barcos navegan por encima de las carreteras. Acueducto de Veluwemeer, cuando los barcos cruzan por encima de los coches. Flevoland, Países Bajos, inaugurado en 2002. Los Países Bajos son el país más densamente gestionado del mundo en términos de relación entre agua y tierra. El 60% del territorio nacional está por debajo del nivel del mar o susceptible de inundación. La ciudad de Ámsterdam está construida sobre pilotes que penetran hasta 18 metros en un suelo pantanoso. Y la provincia de Flevoland, donde se encuentra el acueducto de Veluwemeer, no existía en 1950. Fue creada literalmente de la nada, bombeando el agua del lago Isel y rellenando el fondo con tierra hasta crear una provincia entera donde antes solo había mar interior. Cuando se completó Flevoland, surgió un problema logístico que ninguna otra nación del mundo habría tenido. Había que conectar esa nueva tierra con el continente existente mediante carreteras, pero esas carreteras tendrían que cruzar los canales y lagos que los barcos de recreo y los veleros usaban intensamente durante los meses de verano. Un puente tradicional alto permitiría el paso de los barcos, pero requeriría rampas de acceso kilométricas. Un puente bajo bloquearía el tráfico marítimo. Un túnel bajo el agua funcionaría para los coches, pero no resolvería el problema de los barcos. La solución holandesa fue inversa a toda lógica convencional: construir un canal elevado por encima de la carretera. Una canaleta de hormigón de 3 metros de profundidad y 25 metros de ancho
fue construida sobre un puente que cruza la autopista N302. El agua del lago Belluemer, con sus veleros, sus yates y sus embarcaciones de recreo, pasa por encima de la carretera. Los automóviles pasan por debajo de los barcos. El efecto visual desde el interior del paso subterráneo es imposible de describir con precisión a quien no lo ha experimentado. Levantas la vista mientras conduces hacia la oscuridad y ves, a escasos metros sobre tu cabeza, el casco de un velero moviéndose silenciosamente sobre el agua que está sobre ti. El acueducto de Belluemer fue construido sin interrumpir el tráfico de la autopista ni el tráfico marítimo del lago durante toda la construcción, un logro de planificación de obra que los ingenieros de infraestructura estudian internacionalmente como ejemplo de gestión de interferencias simultáneas. La obra se completó en 90 días de construcción activa, un plazo que todos los estudios previos habían estimado imposible de conseguir. Permanecemos en el agua, pero cambiamos de continente y de civilización, porque en las selvas de Meghalaya, en el noreste de India, existe un puente que no fue construido en 90 días. Tardó 50 años, y esa es exactamente la razón por la que sigue en pie. Puentes de raíces vivas de Meghalaya. Lo que tarda 50 años en construirse. Cherrapunji y Mawsynram, Meghalaya, India, entre 500 y 3,000 años de antigüedad. Cherrapunji, en el estado indio de Meghalaya, tiene el honor geográfico de ser uno de los lugares más lluviosos del planeta. En algunos años registra más de 12.000 milímetros de precipitación anual. Para entender esa cifra, Madrid recibe entre 400 y 450 milímetros anuales. Cherrapunji recibe 28 veces más. En las laderas del Himalaya donde se asienta, la lluvia no es un fenómeno meteorológico. Es el estado natural permanente de la atmósfera. En ese entorno, construir un puente con materiales convencionales es una sentencia de muerte para el puente. La madera se pudre en meses. El acero se oxida en pocos años. El hormigón se fractura con el peso del agua que penetra en sus poros durante los monzones. La tribu Khasi, que lleva milenios habitando estas laderas, llegó a una conclusión que ningún ingeniero de materiales habría alcanzado. La única forma de construir un puente que resista indefinidamente en ese entorno es construirlo con algo que no pueda morir, con algo que crezca. Los puentes de raíces vivas de Meghalaya son construidos guiando las raíces aéreas del árbol Ficus elastica, el árbol del caucho, a través de los ríos. Los artesanos Khasi insertan las raíces jóvenes en troncos de palmera de areca, huecos que actúan como guías, dirigiendo el crecimiento de las raíces horizontalmente sobre el río durante años. Con el tiempo, las raíces cruzan el agua, alcanzan la orilla opuesta, penetran en el suelo y comienzan a anclarse. Luego, más raíces se entrelazan con las primeras y luego más, durante décadas, hasta que la estructura tiene el grosor y la resistencia necesarios para soportar el peso humano. El proceso completo tarda entre 10 y 50 años. Los artesanos que inician un puente saben que no vivirán para cruzarlo. Sus hijos tampoco. Sus nietos, quizás. A diferencia de cualquier puente construido con materiales convencionales que se deteriora desde el momento de su inauguración, los puentes de raíces vivas se vuelven más resistentes con el tiempo. Las raíces siguen creciendo, siguen entrelazándose, siguen añadiendo capas de resistencia estructural año tras año. El puente más antiguo documentado en la región tiene aproximadamente 500 años. Soporta el peso de 50 personas simultáneamente y ha resistido todos los monzones de medio milenio. En 2023, los puentes de raíces vivas de Meghalaya fueron incluidos en la lista candidata al Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, no solo como obra de ingeniería, sino como sistema de conocimiento vivo. La técnica de cultivo de los puentes, transmitida oralmente de generación en generación por las familias Khasi, es considerada por los antropólogos como uno de los sistemas de ingeniería biológica más sofisticados que ninguna cultura humana ha desarrollado de manera completamente autónoma. No hay manual, no hay planos, solo saber cuándo doblar una raíz y en qué dirección. De la paciencia ancestral de la India, pasamos a la velocidad extrema de Francia, donde el puente más alto del mundo eleva sus pilares por encima de la Torre Eiffel,
y los conductores cruzan literalmente por encima de las nubes. Viaducto de Millau. Conducir por encima de las nubes. Valle del Tarn, Aveyron, Francia, inaugurado en 2004. El valle del río Tarn, en el sur de Francia, es uno de los paisajes más hermosos de Europa. Un desfiladero de paredes calcáreas blancas, cubierto de bosque mediterráneo, con el río brillando 200 metros abajo. Durante siglos, este paisaje fue también uno de los problemas logísticos más graves de Francia. La única manera de cruzarlo era descender por carreteras serpenteantes hasta el fondo del valle, cruzar el río y volver a subir por el otro lado, una operación que en los meses de verano, con el tráfico hacia las playas del Mediterráneo, creaba atascos de hasta 70 kilómetros. En 1989, el gobierno francés encargó la búsqueda de una solución. La propuesta ganadora del arquitecto Norman Foster en colaboración con el ingeniero Michel Virloyu fue también la más radical: no descender al valle, saltarlo por encima. El viaducto de Millau tiene 2.460 metros de longitud y está sostenido por 7 pilares de concreto post-tensado, cuyas alturas varían entre 72 y 245 metros. El pilar más alto del viaducto, incluyendo su mástil de cable, alcanza los 343 metros, 40 metros más que la Torre Eiffel. Es la estructura más alta de Francia y uno de los puentes más altos del mundo. Los conductores circulan a 270 metros sobre el fondo del valle. En días de niebla de valle, que en el Aveyron se producen con frecuencia durante los meses de otoño e invierno, la carretera del viaducto queda por encima de la capa de nubes. Los conductores avanzan sobre un mar de blanco, y si se asoman por la ventanilla, ven nubes debajo de sus ruedas. No es una metáfora, es meteorología. La construcción del viaducto de Millau fue financiada íntegramente por la empresa concesionaria Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau, sin aportación pública alguna, a cambio del derecho a cobrar peaje hasta el año 2080. En los primeros 10 años de operación, el viaducto recaudó suficiente peaje para recuperar toda la inversión de construcción de 400 millones de euros y comenzar a generar beneficios. Los atascos en el Valle del Tarn desaparecieron por completo. El paisaje que generó el problema sigue siendo exactamente igual de hermoso. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por peligro sobre un puente, porque los 5 puentes que quedan no son extraordinarios por su ingeniería. Son extraordinarios porque cualquier persona sensata debería negarse a cruzarlos. Y sin embargo, millones de personas lo hacen cada día porque simplemente no tienen otra opción. Puente Hussaini, el puente más peligroso del mundo habitado. Valle de Hunza, Pakistán, sobre el lago Borit. 3. 100 metros sobre el nivel del mar. En el extremo norte de Pakistán, donde la Karakorum Highway se adentra en las montañas más altas del mundo y el Valle de Hunza exhibe paisajes que los viajeros del siglo XIX describían como la inspiración real del mito del Shangri-La. Existe un puente de madera y cables que cuelga sobre el lago Borit y que durante décadas fue considerado, sin discusión seria posible, el puente de uso cotidiano más peligroso del mundo. El puente Hussaini tiene aproximadamente 150 metros de longitud y está construido con tablas de madera irregulares suspendidas por cables de acero que en algunos tramos están parcialmente oxidados. El problema más inmediato que cualquier persona razonablemente cautelosa puede identificar al aproximarse es que hay tablas que faltan. No hay una ni 2 tablas que falten. Hay grupos de tablas ausentes que dejan huecos de más de 1 metro de longitud sobre el vacío del lago, que en algunos puntos tiene una caída de varios decenas de metros. Los habitantes locales que cruzan el puente regularmente conocen la posición exacta de cada hueco y los sortean sin pensarlo 2 veces, con el mismo automatismo con que un urbanita evita un charco. El puente oscila con el viento, que en el Valle de Hunza puede soplar con violencia considerable, especialmente en primavera y otoño, cuando los gradientes de temperatura entre el fondo del valle y los glaciares de 6.000 metros crean corrientes turbulentas. Los turistas occidentales que llegan al puente atraídos por su reputación internacional
Ha sido fotografiado por National Geographic y publicado en decenas de medios especializados en aventura. Suelen cruzarlo a 4 patas, agarrando cada cable lateral con las 2 manos, mientras los niños del pueblo lo cruzan corriendo en el sentido contrario. Junto al puente Hussaini, a pocos metros de distancia, son visibles los restos del puente anterior, destruido hace años por las inundaciones. Los cables rotos y las vigas caídas permanecen en el lugar como un recordatorio permanente de lo que le ocurrirá eventualmente al puente actual. Los habitantes del valle son conscientes de ello. Siguen cruzando cada mañana para ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela y traer provisiones del pueblo al otro lado. No tienen un puente mejor, y mientras no lo tengan, este es suficiente. Del Pakistán al Tíbet, porque el Himalaya tiene más de un puente que debería estar en esta lista. El siguiente se extiende a más de 3.000 metros de altitud sobre un río que en temporada de deshielo se convierte en una fuerza que ha arrastrado puentes completos de acero en el pasado. Puente colgante de Baglung Beni, el hilo sobre el Himalaya. Río Kali Gandaki, Nepal, entre las ciudades de Baglung y Beni. El río Kali Gandaki, en el centro de Nepal, tiene uno de los cañones más profundos del mundo. Entre los macizos del Dhaulagiri y el Annapurna, cuyas cimas superan los 8.000 metros, el río ha excavado durante millones de años una garganta de más de 5.000 metros de profundidad vertical, la mayor diferencia de altitud entre el fondo de un río y las cimas circundantes en cualquier punto del planeta. A lo largo de este río, las comunidades que habitan los pueblos del valle necesitan cruzar regularmente el agua para acceder a mercados, hospitales y escuelas. El puente colgante de Baglung Beni es uno de los más largos de Nepal en su categoría, con más de 170 metros de longitud. Fue construido como infraestructura de desarrollo rural, con financiación internacional, y en su momento fue considerado un logro significativo de conectividad. El problema es que el Kali Gandaki, en temporada de monzón, entre junio y septiembre, se convierte en algo diferente a cualquier río que la mayoría de los residentes de climas templados haya visto. El caudal puede multiplicarse por 50 en cuestión de horas. Las aguas cargadas de sedimento glacial adquieren un color marrón intenso y su velocidad es suficiente para mover piedras de varias toneladas aguas abajo, como si fueran guijarros. En esas condiciones, el puente colgante oscila, no de manera suave y rítmica, como un columpio. Oscila con movimientos laterales abruptos provocados por ráfagas de viento descendente del valle, con vibraciones verticales causadas por el tráfico de personas y animales de carga que no pueden esperar a que el monzón pase, y con tensiones en los cables que los ingenieros locales monitorean visualmente, pero para los que no existe un sistema de alerta temprana automatizado. Las mulas cargadas de mercancías, los turistas con mochilas de 30 kilos y los habitantes locales con fardos sobre la cabeza cruzan simultáneamente este puente durante los mismos meses de monzón en que las aguas debajo alcanzan su máxima violencia. Nepal tiene más puentes colgantes de uso cotidiano que cualquier otro país del mundo, aproximadamente 12.000 estructuras de ese tipo en todo el territorio nacional, según datos del Departamento de Carreteras nepalés. Muchos de ellos fueron construidos con fondos de cooperación internacional a partir de los años 70 como alternativa a las rutas de montaña que en invierno quedaban completamente cerradas por la nieve. Un ingeniero nepalés especializado en puentes colgantes calculó en un estudio publicado en 2019 que el coste de reemplazar todos los puentes colgantes de Nepal que necesitaban renovación urgente equivalía a aproximadamente el 80% del presupuesto anual de infraestructuras del país. El reemplazo no se produjo. Puente Vitim, la carretera de hielo que también es puente. Río Vitim, Siberia, Rusia, 570 metros de longitud. Hay puentes que están mal construidos. Hay puentes que están deteriorados. Y luego hay el puente sobre el río Vitim, en la remota región de Siberia Oriental, que está en una categoría completamente propia. Es un puente que fue construido exclusivamente para uso ferroviario, reconvertido después al uso de vehículos de carretera sin ninguna adaptación estructural, que carece de barandillas laterales en la mayor parte de su extensión, que en invierno se cubre de una capa de hielo
que lo hace equivalente a una pista de patinaje sobre el vacío, y que los conductores que lo conocen atraviesan únicamente con las ventanillas bajadas y las puertas entreabiertas para poder saltar si el vehículo comienza a deslizarse hacia el borde. El puente tiene 570 metros de longitud sobre el río Vitim, uno de los afluentes del Lena en la región de Buriasia. El tablero tiene exactamente el ancho suficiente para un vagón de tren, lo que significa que un automóvil que no mantenga una trayectoria perfectamente central tiene las ruedas sobre las vigas de madera que sobresalen a ambos lados del tablero de acero, sin ninguna protección entre esas ruedas y el río que corre decenas de metros abajo. En invierno, cuando las temperaturas de Siberia caen a menos 40 o 50 grados centígrados, el agua que se filtra entre las juntas del tablero congela y forma capas de hielo irregular. El viento canalizado por el valle del Vitim sopla de manera impredecible, con ráfagas que en algunos casos han sido suficientes para desplazar lateralmente vehículos ligeros que han perdido tracción sobre el hielo del tablero. Los conductores locales que lo cruzan regularmente tienen un protocolo conocido: motor al ralentí, primera velocidad, puertas entreabiertas, ventanilla bajada y bajo ninguna circunstancia frenar en el tablero si el vehículo comienza a patinar. El puente sobre el río Vitim apareció en varios episodios de programas de televisión dedicados a rutas extremas, incluyendo documentales producidos por cadenas rusas y europeas que lo catalogaron como la carretera más peligrosa de Rusia. Tras esa exposición mediática, el gobierno de Buriasia anunció en múltiples ocasiones la construcción de un nuevo puente moderno que reemplazaría al viejo tablero ferroviario. Esos anuncios se han repetido periódicamente desde 2008. El puente original sigue en uso. Cruzamos Siberia y llegamos a Bolivia, donde existe un camino que durante décadas fue la carretera más peligrosa del mundo, y donde el puente que la corona es el punto más temido de una ruta que los locales llaman simplemente el Camino de la Muerte. Yungas Road, el puente en el Camino de la Muerte. Carretera de los Yungas, Bolivia, entre La Paz y Coroico. La carretera de los Yungas en Bolivia fue catalogada por el Banco Interamericano de Desarrollo en 1995 como la carretera más peligrosa del mundo. No fue un título otorgado por su paisaje ni por su reputación local. Fue el resultado de un análisis estadístico de mortalidad vial que determinó que entre 200 y 300 personas morían anualmente en ese tramo de 70 kilómetros, la tasa de mortalidad por kilómetro más alta de cualquier carretera documentada en el mundo en ese momento. El camino conecta La Paz, a 3.650 metros sobre el nivel del mar, con el pueblo de Coroico en los valles subtropicales de los Yungas, a 1.200 metros. Para descender esos 450 metros de desnivel en 70 kilómetros, la carretera serpentea por acantilados cuyas paredes caen verticalmente entre 500 y 1.000 metros. El camino tiene en muchos tramos 3,5 metros de ancho. La anchura de un camión es de aproximadamente 2,5 metros. Cuando dos vehículos se encuentran de frente, uno de ellos tiene que ceder y acercarse al borde. Los puentes que cruzan los barrancos laterales a lo largo de la ruta son el punto donde la aritmética se vuelve más angustiante. Son estructuras de una sola vía construidas sobre madera y metal, en épocas en que el tráfico esperado era mucho más liviano que el actual. En varios de ellos, el ancho disponible deja apenas centímetros entre las ruedas del vehículo y el borde sin barandilla sobre el vacío del abismo. En días de lluvia, cuando el barro hace resbaladizo el tablero, los conductores locales que hacen el trayecto diario llevan décadas afinando un protocolo que ningún libro de conducción enseña. Velocidad mínima, ventana bajada, atención constante a los bordes. En la tradición cultural boliviana de la región, cada punto donde alguien murió en el camino de la muerte está marcado con una cruz o una ofrenda floral. A lo largo de los 70 kilómetros de la ruta hay cientos de esas marcas. Los conductores experimentados conocen la historia de muchas de ellas. ¿Cuándo ocurrió? ¿Quién era la persona? ¿Qué tipo de vehículo llevaba? Las cruces son también, en un sentido práctico, señales de advertencia. Si hay muchas cruces en un tramo específico, ese tramo es más peligroso que el promedio.
un sistema de señalización de peligro desarrollado orgánicamente por la tragedia acumulada de décadas. En 2006, Bolivia inauguró una carretera asfaltada alternativa que redujo drásticamente el tráfico en el camino histórico. Paradójicamente, esa reducción del tráfico convirtió al Camino de la Muerte en destino turístico de ciclismo de montaña. Miles de aventureros internacionales pagan cada año para descender en bicicleta la misma ruta que durante décadas cobró vidas humanas en silencio. La geografía no cambió. La audiencia sí. Puente colgante de la montaña. Tianmen. Conducir por el borde del cielo. Montaña Tianmen, Zhangjiajie, China, a 1430 metros sobre el nivel del mar. La montaña Tianmen, en el corazón del Parque Nacional de Zhangjiajie, en la provincia de Hunan, China, fue la inspiración visual principal para las montañas flotantes de la película Avatar. James Cameron envió un equipo de documentación a fotografiar y filmar esta región antes de iniciar la producción. Las pilastras de cuarzo arenisca que emergen verticalmente de la niebla del valle, algunas de ellas de más de 200 metros de altura, son tan extraordinarias que la primera vez que las ven, muchos visitantes preguntan si son reales. Son reales. Y por encima de ellas, a 1430 metros sobre el nivel del mar, hay un puente de cristal transparente. El puente de cristal de Zhangjiajie, inaugurado en 2016, tiene 375 metros de longitud, 6 metros de ancho y está situado a 300 metros sobre el fondo del cañón. El suelo del puente está compuesto por 99 paneles de vidrio laminado de 3 capas de 2 centímetros de espesor cada una, perfectamente transparentes. Cuando caminas sobre él, el único elemento visible entre tus pies y el fondo del cañón, 300 metros abajo, son esos 6 centímetros de vidrio. El puente fue diseñado para soportar 800 personas simultáneamente y resistir sismos de hasta magnitud 6 en la escala de Richter. En pruebas de resistencia realizadas antes de la inauguración, los ingenieros sometieron cada panel a impactos de martillo y los expusieron a balas de rifle de calibre 22 para verificar su integridad estructural. Ningún panel cedió. La seguridad del vidrio no es el problema. El problema es la psicología humana frente al vacío. Desde su inauguración, el puente ha generado cientos de vídeos documentando a visitantes que, una vez en el centro de la estructura, quedan paralizados y no pueden continuar avanzando ni retroceder. El Parque Nacional tiene un equipo de personal específicamente entrenado para asistir a los visitantes con crisis de pánico en el puente. Es uno de los pocos servicios de emergencia del mundo cuyo propósito principal es hablar a personas a través de una experiencia de vértigo mientras están de pie sobre el vacío. Pero hay algo más aterrador que el puente de cristal, y está encima de él. La montaña Tianmen tiene una carretera de 11 kilómetros que sube desde la base hasta la cumbre a 1430 metros, atravesando 99 curvas completamente cerradas. El carril de subida y el de bajada están separados por una línea pintada en el asfalto en los tramos más estrechos. Hacia afuera de esas curvas cerradas hay vallas de protección de metal. Más allá de esas vallas, el acantilado cae verticalmente durante cientos de metros. La carretera termina en la Puerta del Cielo, el arco natural de roca de 77 metros de altura que atraviesa la montaña de lado a lado y que, visto desde la distancia, parece el ojo de una aguja clavado en el cielo. En 1999, el piloto de aviación de cabina abierta, Slavko Hochevar, realizó el primer vuelo documentado a través de la Puerta del Cielo de la montaña Tianmen, pilotando un avión de cabina abierta. El arco tiene 77 metros de alto y 30 metros de ancho. El avión que Hochevar pilotó tenía una envergadura de 20 metros y completó el paso con menos de 5 metros de margen a cada lado de las alas. El vuelo duró aproximadamente 4 segundos en el interior del arco. Las imágenes fueron emitidas en directo y vistas en todo el mundo. En 2015, el piloto chino, Han Jie, repitió el logro con un avión de reacción, entrando y saliendo del arco en un tiempo medido en décimas de segundo. Porque hay lugares en el mundo que desafían tanta lógica que la única respuesta razonable que la humanidad ha encontrado es cruzarlos de todas las maneras posibles: a pie, en coche, en bicicleta,
y en avión de combate. La montaña Tianmen no es el puente más peligroso de esta lista por sus especificaciones técnicas. Es el más peligroso porque cuando estás en el centro de su puente de cristal, a 300 metros sobre el vacío, mirando hacia abajo a través de 6 centímetros de vidrio, comprendes con una claridad que pocas experiencias en la vida producen que hay exactamente 2 tipos de personas en el mundo: las que han cruzado ese puente y las que todavía no saben qué son capaces de hacer. Desde el círculo contemplativo de la Laguna Garzón hasta el cristal transparente de Tianmen, los 10 puentes que hemos cruzado hoy comparten algo que ningún manual de ingeniería puede cuantificar: la capacidad de revelar quiénes somos cuando el suelo bajo nuestros pies deja de ser sólido. Un puente no es solo una estructura, es una pregunta. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Cuánto confías en lo que otros construyeron antes que tú? ¿Qué hay al otro lado que vale más que el miedo de este lado? El puente de raíces vivas de Meghalaya tardó 50 años en construirse y ahora lleva 500 en pie. El puente de cristal de Tianmen se puede cruzar en 4 minutos y paraliza a adultos en su centro. El tiempo que tarda un puente en construirse no tiene ninguna relación con el tiempo que tarda en revelar algo sobre quién lo cruza. Si pudieras cruzar uno solo de estos 10 puentes, ¿cuál elegirías? ¿El puente de cristal de Tianmen, donde el suelo es transparente y el vacío está a tus pies, o el puente Hussaini de Pakistán, donde las tablas faltan y el río ruge abajo? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.